Mi papá llamó al hijo de su amante el niño que siempre quiso tener, así que hice que perdiera a sus dos familias. Mi papá siempre fue ese tipo de hombre que parecía más grande que la vida misma, entrenaba a mi equipo de béisbol infantil, y nunca se perdía una obra de teatro escolar. Se despertaba a las 5 de la mañana para hacerme hot cakes con forma de dinosaurio antes de ir a la escuela y me enseñó a manejar en el estacionamiento de un centro comercial abandonado. Cuando me gradué de la prepa, lloró más fuerte que mi mamá. Tenía un taller en el garaje donde armábamos aviones a escala todos los domingos y me contaba historias sobre cómo su papá hacía lo mismo con él. Yo pensaba que tenía al mejor padre del mundo. Incluso durante la universidad, me llamaba todos los miércoles solo para ver cómo estaba y me enviaba paquetes con galletas caseras y chistes tontos de papá escritos en tarjetas. Todo eso cambió hace 6 meses en la boda de mi prima Ale. Papá estaba haciendo un brindis cuando entró una mujer con un adolescente. Papá se puso pálido y se le cayó la copa de champán. Mamá preguntó quiénes eran, y la mujer dijo que era Denise y que el chico era Tadeo, el hijo de mi papá. Resulta que mi papá tenía otra familia completa desde hacía 14 años. Tadeo era 3 años menor que yo. Las cuentas eran fáciles de sacar. Mientras papá me enseñaba a andar en bici, también le estaba comprando a Tadeo su primer triciclo. Mientras estaba en mis partidos de básquetbol, también iba a los entrenamientos de fútbol de Tadeo. Denise sabía de nosotros todo el tiempo, pero se quedó porque papá pagaba todo. Mamá no sabía nada hasta ese momento en la boda. Se salió de la fiesta y pidió el divorcio al día siguiente. Papá trató de explicarlo, pero no había mucho que explicar cuando Tadeo era idéntico a él. La parte realmente enferma comenzó después de que mamá se mudó. Papá decidió empezar a llevar a Tadeo a todos lados como si todo fuera normal. Presentaba a Tadeo a todos sus amigos como su hijo atlético que iba a jugar fútbol americano en la universidad. Nunca mencionaba que yo existía ante esas mismas personas. En la ferretería, le dijo a Carlos, quien me conocía desde que yo tenía 5 años, que Tadeo era el hijo que realmente disfrutaba construir cosas con él. Yo estaba parado justo ahí. Carlos me miró, luego miró a papá como si hubiera perdido la cabeza. Papá empezó a subir fotos con Tadeo en Facebook con descripciones sobre finalmente tener a alguien que lo entendía. Escribió una publicación larguísima sobre cómo Tadeo le estaba enseñando cosas sobre ser padre que nunca había aprendido antes. Mi tía me llamó llorando porque no podía creer que su hermano escribiera eso. El punto de quiebre fue el día de Acción de Gracias. Papá invitó a todos a su casa y dijo que quería presentar a Tadeo formalmente a la familia. Se puso de pie antes de la cena y dio un discurso sobre cómo Tadeo era el hijo que siempre había soñado tener, alguien que compartía sus intereses y lo hacía sentir orgulloso todos los días. Dijo que Tadeo era su segunda oportunidad para ser el padre que quería ser. Los papás de mi mamá, mis abuelos, estaban ahí. Habían manejado 3 horas porque papá les rogó que conocieran a Tadeo. Mi abuelo se levantó y se fue sin comer. Mi abuela lo siguió. Papá siguió hablando sobre cómo Tadeo era todo lo que él esperaba en un hijo. Fue ahí cuando decidí que papá necesitaba perder a ambas familias. Primero, contacté a Denise, le dije que quería conocer mejor a Tadeo. Ella estaba encantada porque pensó que eso significaba más dinero de papá si todos nos llevábamos bien. Descubrí que papá le había estado diciendo a Denise que se estaba divorciando desde hacía 14 años. Le había prometido casarse con ella una vez que yo terminara la prepa, luego la universidad, luego cuando consiguiera trabajo. Ella había estado esperando que dejara a mamá todo ese tiempo. Le pregunté a Denise si sabía sobre el problema de apuestas de papá. Ella no sabía de qué estaba hablando. Le conté sobre sus tarjetas de crédito secretas, la segunda hipoteca que había sacado, el fondo de retiro que había vaciado, todo mentiras, pero ella no sabía eso. Le mostré estados de cuenta falsos que hice mostrando que papá debía como 6 millones de pesos en deudas. Ella entró en pánico y empezó a revisar las cosas de papá cuando él estaba en el trabajo. Encontró los estados de cuenta reales, que mostraban que tenía mucho dinero, solo que en una cuenta a la que ella no tenía acceso. También encontró recibos de joyas que había comprado y que ella nunca recibió. Resulta que papá tenía una tercera mujer llamada Katia con la que había estado saliendo por 2 años. Denise confrontó a papá sobre Katia. Papá lo negó hasta que Denise llamó a Katia justo enfrente de él. Katia pensaba que papá era soltero y planeaba presentarlo a sus padres en Navidad. Ambas mujeres lo dejaron el mismo día. Tadeo se negó a verlo después de enterarse de que papá le había estado mintiendo a su mamá durante toda su relación. Pero eso no fue suficiente. Pasé los siguientes 3 días revisando cada registro financiero que pude encontrar en la casa de papá mientras él trabajaba. Mamá todavía tenía una llave de cuando estaban casados y me la dio sin hacer preguntas. Esperé hasta que su coche saliera de la entrada, luego entré por la puerta trasera como lo había hecho 1000 veces de niño. La casa olía diferente ahora, a encierro y vacía sin las velas de mamá o su música sonando en la cocina. Fui directo a la oficina de papá y comencé a abrir los cajones del escritorio. Su sistema de archivo era el mismo de siempre, todo etiquetado y organizado porque no soportaba el desorden. Encontré estados de cuenta bancarios de hace 5 años, recibos de tarjetas de crédito y carpetas marcadas por año, y una caja metálica cerrada en el cajón inferior que forcé con un desarmador de su propio taller. Adentro había más estados de cuenta, estos de cuentas que nunca había visto antes. Uno mostraba transferencias regulares de 40,000 pesos cada mes a una cuenta a nombre de Denise. Otro mostraba retiros en efectivo de 10,000 pesos semanales, mucho más de lo que alguien necesita para gastos normales. Le tomé fotos a todo con mi celular, asegurándome de tener tomas claras de los números de cuenta y las fechas. Luego inicié sesión en su computadora porque papá nunca cambiaba sus contraseñas, y yo lo había visto escribirlas desde que tenía 12 años. Su contraseña de correo siempre había sido alguna versión de Bruno, nuestro Golden Retriever, que murió cuando yo iba en la secundaria.
Probé Bruno 2009, el año en que murió, y la bandeja de entrada se abrió de inmediato. Lo primero que vi hizo que me temblaran las manos. Notificaciones de sitios de citas llenaban su bandeja, docenas de ellas de 3 sitios diferentes. Match y Harmony, y otro del que nunca había oído hablar llamado Silver Singles. Hice clic en su carpeta de mensajes enviados y comencé a leer. A cada mujer con la que hablaba le contaba la misma historia de ser un papá divorciado con un hijo que jugaba fútbol americano universitario. Describía las estadísticas de Tadeo, su posición en el equipo, incluso enviaba fotos de Tadeo con su uniforme. Me desplacé por 2 años de mensajes y nunca vi mi nombre mencionado ni una sola vez. Para cada mujer que conoció en línea, yo no existía. Me había borrado completamente. Reescrito toda su historia de vida sin mí en ella. Encontré conversaciones con al menos 30 mujeres diferentes. Algunas duraban unos pocos mensajes. Otras seguían por meses. Les decía a todas que buscaba una relación seria, que ya no jugaba juegos, que quería encontrar a su compañera para siempre. Las mentiras le salían tan fácil, como si las hubiera practicado hasta que se sintieran verdaderas. Seguí buscando y encontré confirmaciones de vuelos en su correo. Las Vegas en marzo, Miami en julio, Chicago en septiembre y otra vez en noviembre. Comparé las fechas con su calendario de trabajo que se sincronizaba con su correo, y ninguna coincidía con viajes de negocios reales de su empresa. Llamé a su oficina fingiendo ser él, y le pedí a la recepcionista que confirmara a qué conferencias había asistido este año. Ella mencionó 3 ciudades, ninguna coincidía con sus registros de vuelos. Las reservaciones de hotel eran todas para 2 personas, camas king size, salidas tarde. Había estado volando para ver mujeres, o volándolas a ellas para verlo a él, gastando dinero en escapadas románticas mientras le decía a mamá que estaba trabajando horas extra para ahorrar para el retiro. Descargué cada correo de confirmación, y los guardé en una carpeta en mi teléfono. Un nombre seguía apareciendo más que otros en los correos recientes, Wendy Tanaka de Chicago. Su cadena de correos se remontaba a 8 meses atrás, y los mensajes se volvían más serios con el tiempo. Papá escribía sobre visitarla el mes siguiente, sobre cómo no podía esperar para finalmente estar con alguien que lo entendiera. Decía que ella lo hacía sentir joven de nuevo, que hablar con ella era la mejor parte de su día. Ella respondía sobre presentarlo a sus padres en Navidad, sobre buscar departamentos que pudieran compartir una vez que él se mudara a Chicago por trabajo. Él le dijo que su empresa iba a abrir una oficina en Chicago y que había pedido la transferencia para estar más cerca de ella. Mentiras completas. Su empresa no tenía oficina en Chicago. Leí unos 50 correos entre ellos, viendo a papá construir un futuro falso completo con esta mujer que no tenía idea de que estaba siendo jugada de la misma manera que jugó a Denise, a Katia, y probablemente a docenas de otras. Llamé a mamá desde la entrada de la casa de papá después de cerrar. Contestó al primer tono y pude escuchar a Omar en el fondo preguntando si todo estaba bien. Le dije que encontré algo que necesitaba saber, algo que podría afectar su acuerdo de divorcio. Se quedó callada por un largo momento, luego me pidió que fuera de inmediato. Manejé a su nuevo departamento al otro lado de la ciudad, uno pequeño de una recámara que rentó después de dejar la casa donde vivió 25 años. Abrió la puerta en pants y una de mis viejas playeras de la universidad, viéndose cansada pero más fuerte de alguna manera que en acción de gracias. Esparcí los estados de cuenta impresos en su mesa de cocina y le mostré las cuentas ocultas, los retiros en efectivo, las transferencias a Denise. Ella miró los papeles sin tocarlos, apretando la mandíbula con cada página que le explicaba. Mamá tomó su teléfono y llamó a su abogado de divorcio ahí mismo frente a mí, poniéndolo en altavoz. Su nombre era Ricardo y sonaba molesto hasta que mamá le explicó lo que encontré. Entonces su tono cambió por completo. Empezó a hacer preguntas específicas sobre números de cuenta y fechas, diciéndole a mamá que llevara todo a su oficina a primera hora el lunes. Dijo que si papá había ocultado bienes durante el proceso de divorcio, podrían reabrir el acuerdo y mamá podría tener derecho a la mitad de todo lo que ocultó. Usó palabras como fraude y perjurio. Su voz se volvía más emocionada mientras mamá describía las cantidades involucradas. El abogado dijo que solicitaría una orden judicial para los registros financieros completos de papá de los últimos 7 años, que el juez no vería con buenos ojos a alguien que mintió bajo juramento sobre sus bienes. Le dijo a mamá que esto podría significar un aumento significativo en su liquidación, posiblemente incluso cargos criminales contra papá dependiendo de lo que encontraran. La orden judicial le llegó a papá al trabajo 2 semanas después. Lo sé porque me llamó a las 8 de la noche, gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Dijo que yo estaba tratando de destruirlo, que me estaba convirtiendo en una persona vengativa que él no reconocía. Dejé que gritara por un minuto completo antes de decir algo. Luego le dije muy calmado que él se destruyó a sí mismo cuando pasó 14 años mintiéndole a todos los que lo amaban. Le dije que se destruyó a sí mismo cuando se paró en acción de gracias y llamó a Tadeo el hijo que siempre quiso mientras yo estaba ahí sentado mirando. Le dije que era una basura mentirosa que merecía todo lo que le estaba pasando y luego colgué. Llamó 6 veces más pero no contesté. Dejó correos de voz llorando y rogándome que detuviera a los abogados diciendo que lo perdería todo. Los borré todos sin escuchar el final. Mientras papá lidiaba con abogados y órdenes judiciales, abrí Facebook y busqué a Wendy Tanaka. Su perfil era público, lleno de fotos de Chicago, fotos de ella en restaurantes y museos, tomas del lago Michigan desde la ventana de su departamento. Era bonita, probablemente en sus 40 y tantos, con cabello oscuro y una sonrisa que parecía genuina. Le envié un mensaje presentándome como el hijo de papá y diciendo que me gustaría hablar si tenía tiempo. Lo mantuve simple, no mencioné nada sobre sus mentiras todavía. Respondió en 1 hora, su mensaje amigable pero confundido.
Dijo que papá había mencionado que tenía un hijo, pero que no eran cercanos debido al divorcio, que yo vivía lejos y no hablábamos mucho. Le dije que en realidad vivía en la misma ciudad que papá y podíamos vernos cuando ella estuviera libre. Dijo que volaría la próxima semana para sorprender a papá por su cumpleaños, y tal vez podríamos tomar un café antes de que ella lo viera. Acepté y le di mi número. La semana siguiente me reuní con Wendy en una cafetería en el centro. Llegué temprano con 2 álbumes de fotos que había tomado del departamento de mamá. Eran de esos grandes y antiguos con fundas de plástico llenas de fotos de toda mi infancia. Yo de bebé en brazos de papá. Papá y yo construyendo mi primer avión a escala. Papá entrenando mi equipo de béisbol. Papá y yo en mi graduación de la prepa. Cada momento importante de mi vida documentado con papá ahí a mi lado. Wendy entró con un vestido azul y cargando una bolsa de regalo, probablemente el regalo de cumpleaños de papá. Me levanté, saludé y ella sonrió y se acercó. Pedimos café y nos sentamos en una mesa de la esquina. Abrí el primer álbum y lo giré para que ella pudiera ver. Su sonrisa se desvaneció al mirar la primera página, luego la segunda, luego comenzó a pasar las páginas más rápido a través de los años. El color se le fue de la cara. Me miró, luego volvió a las fotos, luego a mí otra vez. Vi cómo le empezaban a temblar las manos al darse cuenta de que cada foto mostraba a papá con un hijo que él le había dicho que ya no existía en su vida. Revisó ambos álbumes sin decir una palabra. Y cuando terminó, se quedó sentada mirando una foto de papá y yo en mi graduación de la universidad, su brazo alrededor de mis hombros, ambos sonriendo a la cámara. Vi sus dedos temblar mientras cerraba el segundo álbum y lo empujaba por la mesa hacia mí. Tomó su taza de café pero no bebió. Solo la sostuvo con ambas manos como si necesitara aferrarse a algo. Sus ojos estaban rojos y húmedos cuando finalmente me miró de nuevo. Bajó la taza y sacó su teléfono, buscando algo antes de girar la pantalla hacia mí. Era un mensaje de texto de papá enviado hace 3 días sobre lo emocionado que estaba de verla la próxima semana y cómo no podía esperar para comenzar su vida juntos. Ella subió la conversación para mostrarme meses de mensajes donde él hablaba de estar listo para una relación real después de su matrimonio fallido, de finalmente encontrar a alguien que lo entendiera, de construir un futuro con ella en esta ciudad, donde su único hijo Tadeo vivía lejos y apenas hablaban. Saqué mi propio teléfono y abrí la carpeta que había creado con capturas de pantalla de los correos de papá. Encontré el hilo con alguien llamada Katia y giré mi teléfono para que ella viera las fechas. Los mensajes se remontaban a 2 años atrás, con el más reciente de hace 8 semanas, justo cuando papá le decía a Wendy que la amaba y quería casarse con ella. Ella los leyó sin decir nada, su cara poniéndose más pálida con cada deslizamiento de dedo. Los correos mostraban a papá planeando viajes con Katia a las mismas ciudades que le dijo a ella que eran conferencias de trabajo, usando casi el mismo lenguaje romántico que usó en sus mensajes para ella. Me devolvió el teléfono y buscó un pañuelo en su bolso, limpiándose los ojos con cuidado para no correrse el maquillaje. Me preguntó si había otras además de Katia, y le dije que probablemente sí, basado en la actividad de sitios de citas que encontré en su correo. Ella se rió, pero sonó amargo y roto, nada como el sonido feliz de cuando entró a la cafetería. Se retorció el anillo de compromiso en su dedo, una banda de plata simple con un pequeño diamante que atrapaba la luz de la ventana. Se lo quitó lentamente como si le doliera, y lo puso en medio de la mesa entre nuestras tazas de café. Me dijo que se lo enviaría por correo con una carta explicando exactamente por qué había terminado, cómo se había enterado de la verdad por su hijo que realmente existía y vivía en la misma ciudad. Se levantó, tomó su bolso y la bolsa de regalo que trajo para su cumpleaños. Me agradeció por decirle antes de que mudara toda su vida aquí por un hombre que había estado mintiendo desde el día que se conocieron. La vi salir de la cafetería y subirse a su coche rentado, y sentí la primera satisfacción real desde esa cena de acción de gracias. Papá me llamó a las 11 de esa noche, tan borracho que apenas podía entenderlo entre los balbuceos y gritos. Estaba gritando sobre cómo yo estaba destruyendo su felicidad, preguntando qué derecho tenía yo de arruinar su relación con alguien que realmente se preocupaba por él. Dejé que despotricara por un minuto completo antes de decir nada. Luego le dije muy calmado que él destruyó su propia felicidad cuando pasó 14 años mintiéndole a todos los que lo amaban. Le dije que se destruyó a sí mismo cuando se paró en acción de gracias, y llamó a Tadeo el hijo que siempre quiso mientras yo estaba sentado ahí mirando con mis abuelos. Le dije que era una basura mentirosa que merecía todo lo que le venía, y colgué mientras él todavía intentaba hablar. Llamó de nuevo 6 veces seguidas, pero dejé que todas se fueran al buzón. Escuché el primer mensaje donde estaba llorando y rogándome que le dijera a ella que todo era mentira, diciendo que ella era la única cosa buena que le quedaba, y que yo se la estaba quitando solo para lastimarlo. Borré los 6 mensajes sin escuchar el resto, porque no me importaban las excusas que quisiera inventar. A la mañana siguiente llamé a mamá, y le conté sobre la cuenta bancaria que encontré en los registros de correo de papá, la que tenía casi 4 millones de pesos que nunca mencionó durante el divorcio. Ella se quedó callada por mucho tiempo antes de preguntar si estaba seguro de la cantidad. Le envié capturas de pantalla de los estados de cuenta mostrando depósitos de años atrás, dinero que había estado escondiendo mientras afirmaba que no podía pagar un acuerdo justo. Dijo que le reenviaría todo a su abogado de inmediato. 3 días después, su abogado la llamó con noticias que la hicieron reír de verdad por primera vez desde la boda. Dijo que los registros financieros de papá mostraban evidencia clara de activos ocultos y fraude durante el proceso de divorcio. Mamá tenía derecho a la mitad de ese dinero más penalizaciones por su deshonestidad, lo que significaba que su liquidación aumentaría en más de 2 millones de pesos. Le dijo que esto también podría significar cargos criminales contra papá, dependiendo de qué más encontraran al investigar más a fondo. Mamá me pidió que agradeciera a quien hubiera encontrado esos registros, y le dije que pasaría el mensaje.
Pasé esa tarde creando un documento detallado con cada viaje de trabajo falso que encontré en el correo de papá, completo con confirmaciones de vuelos y reservaciones de hotel que no coincidían con ningún evento real de negocios de su empresa. Incluí recibos que había presentado para reembolso, alegando cenas con clientes en ciudades donde su empresa no tenía clientes. Lo redacté todo en un formato profesional, como si le estuviera haciendo un favor a la empresa reportando un fraude potencial. Creé una nueva dirección de correo electrónico con un nombre genérico, y envié todo el paquete al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, con un asunto sobre preocupaciones de reportes de gastos. Recibí una respuesta automática agradeciéndome por la información y diciendo que investigarían. 2 semanas después, estaba en el supermercado cuando me encontré con alguien de la oficina de papá que conocí en un picnic de la empresa hace años. Me reconoció y se acercó a preguntar cómo estaba, luego bajó la voz y dijo que lamentaba escuchar sobre la suspensión de mi papá. Actué sorprendido y pregunté qué pasó. Me dijo que la empresa lo estaba investigando por fraude de gastos después de que alguien envió documentación de viajes personales que él facturó como viajes de negocios. Dijo que se veía bastante mal porque habían encontrado más de $1.000.000 en cargos cuestionables de los últimos 3 años. Le agradecí por decirme y terminé mis compras tratando de no sonreír. Esa noche abrí Instagram y busqué la cuenta de Tadeo. La tenía privada, pero le envié una solicitud con un mensaje diciendo que era su medio hermano y quería hablar si le interesaba. No respondió por 2 días y empecé a pensar que me había bloqueado. Luego recibí una notificación de que había aceptado mi solicitud y envió un mensaje preguntando qué quería. Le dije que pensaba que merecía saber la verdad completa sobre nuestro padre, no solo la versión que papá le había estado contando. Me escribió diciendo que su mamá ya le había dicho todo y no quería escuchar más mentiras. Le envié 3 capturas de pantalla como prueba, una mostrando los perfiles de citas activos de papá, una mostrando la cuenta bancaria oculta, y una mostrando la investigación de fraude de gastos. Le dije que estas no eran mentiras, eran hechos que podía probar con documentación. Leyó los mensajes pero no respondió por 1 hora. Luego envió una sola palabra preguntando dónde podíamos vernos. Me reuní con Tadeo en una cafetería cerca de su escuela 2 días después. Llegó con su chamarra de fútbol americano y se sentó frente a mí sin decir nada por 1 minuto. Se veía cansado, como si no hubiera dormido mucho. Pedí café y él un refresco, y nos quedamos sentados hasta que la mesera se fue. Luego sacó su teléfono y me mostró el registro de llamadas. El nombre de papá aparecía 37 veces durante la última semana. Tadeo revisó los correos de voz y reprodujo uno en volumen bajo. La voz de papá se escuchaba temblorosa y desesperada, hablando de cómo yo estaba envenenando a todos en su contra, y cómo Tadeo era la única persona que realmente lo entendía. El mensaje terminó con papá llorando y diciendo que no podía perder a su hijo otra vez. Tadeo reprodujo otro donde papá me culpaba por arruinar su vida y convertir a su propia familia en enemigos. Luego otro donde papá prometía arreglar todo si Tadeo solo le daba una oportunidad más. Le pregunté a Tadeo qué quería hacer al respecto. Guardó su teléfono y dijo que ya no sabía. Le dije que debía hacer lo que sintiera correcto para él, pero que merecía saber la verdad sobre quién era papá realmente antes de tomar cualquier decisión. Tadeo preguntó qué quería decir con eso, y le recordé los perfiles de citas, el dinero oculto, las mentiras a su mamá por 14 años. Le dije que esos no eran errores o cosas de una sola vez. Eso era quien papá eligió ser cada maldito día. Terminamos quedándonos en esa cafetería por 3 horas. Tadeo empezó a hablar sobre recuerdos que tenía con papá, cosas que él pensaba que lo hacían especial. Papá llevándolo a campamentos de fútbol mientras le decía que estaba orgulloso de tener un hijo atlético. Papá comprándole equipo y presumiendo con otros padres sobre las estadísticas de Tadeo. Papá apareciendo en los juegos y animando más fuerte que nadie en las gradas. Tadeo siempre pensó que esos momentos significaban algo. Que papá elegía estar con él porque valía la pena. Pero luego empezó a recordar otras cosas. Cómo papá se iba de repente sin explicación. Cómo papá nunca dejaba que Tadeo publicara fotos de ellos juntos en redes sociales. Cómo papá se negaba a conocer a los amigos de Tadeo o ir a eventos escolares donde otros padres pudieran verlos juntos. Compartí mis propias historias sobre las mentiras de papá. Las veces que papá se perdió mis eventos porque estaba con Tadeo en su lugar. Las publicaciones de Facebook sobre que Tadeo era el hijo que lo entendía. Ese discurso de acción de gracias sobre Tadeo siendo todo lo que esperaba en un hijo. Nos dimos cuenta de que papá había estado jugando el mismo juego con los dos, haciéndonos sentir especiales a cada uno mientras nos usaba a ambos como accesorios en su vida falsa. Tadeo se quedó callado y dijo que siempre creyó que era diferente porque papá lo eligió a él a pesar de tener otra familia. Ahora entendía que no era especial en absoluto, era solo otra persona a la que papá manipuló para sentirse importante. Tadeo me miró al otro lado de la mesa y preguntó si lo odiaba por ser el favorito de papá. Lo pensé por 1 minuto antes de responder honestamente. Le dije que sí lo odié al principio, especialmente después de ese discurso de acción de gracias, pero ahora me daba cuenta de que ambos éramos víctimas del narcisismo de papá. Papá no nos amaba a ninguno de los dos. Amaba la idea de tener hijos que lo hicieran quedar bien. Tadeo era el atlético del que papá podía presumir. Yo era el académico del que papá podía alardear cuando le convenía. Ninguno de los dos tuvo un padre real. Tuvimos un actor que nos usó como actores secundarios en su show. Los ojos de Tadeo se humedecieron y asintió. Intercambiamos números de teléfono antes de irnos. Dijo que quería mantenerse en contacto y tal vez averiguar cómo ser hermanos de verdad, en lugar de la competencia que papá trató de crear entre nosotros. Acepté y le dije que contestaría cuando llamara, que era más de lo que papá hizo por cualquiera de los dos. 3 semanas después de enviar ese correo anónimo a la empresa de papá, recibí un mensaje de mi tía. Se había enterado por chismes familiares que habían despedido a papá.
La llamé y me dijo que la empresa encontró más de $1.000.000 en gastos fraudulentos de los últimos 3 años. Papá había estado facturando viajes personales como viajes de negocios, reclamando cenas con clientes en ciudades donde la empresa no tenía clientes y presentando recibos falsos. La empresa exigió el pago inmediato y amenazó con cargos criminales si no cumplía en 30 días. Mi tía dijo que papá trató de decir que todo era un malentendido, pero la evidencia era demasiado clara. Los registros de vuelo no coincidían con ningún evento de la empresa. Las estancias en hoteles sucedían en fines de semana cuando no se hacían negocios. Los recibos de restaurantes mostraban comidas para 2 en ciudades donde papá no tenía razón legítima para estar. El equipo legal de la empresa le dijo que tenía suerte de que no lo procesaran de inmediato, pero querían su dinero de vuelta primero. Papá tenía 30 días para conseguir $1.000.000 o enfrentar cargos criminales por fraude. 2 semanas después, pasé manejando por la casa de papá y vi un letrero de "Se vende" en el jardín. Me orillé y lo busqué en mi teléfono. El anuncio decía que estaba a un precio por debajo del valor de mercado para una venta rápida. La descripción mencionaba vendedor motivado y posesión inmediata disponible. Hice las cuentas en mi cabeza. El ajuste del acuerdo de divorcio de mamá se llevaría una gran parte de los ahorros de papá. El pago del $1.000.000 por el fraude de gastos se llevaría otra parte enorme. Sus honorarios legales por pelear los reclamos de mamá probablemente estaban sumando rápido. Entre todo eso, papá ya no podía permitirse mantener la casa. La misma casa donde se paró en acción de gracias, y le dijo a todos que Tadeo era el niño que siempre había querido. Ahora se vendía con pérdidas porque papá necesitaba efectivo inmediatamente. Me senté en mi coche mirando ese letrero de venta y no sentí nada más que satisfacción. La venta de garaje ocurrió un sábado por la mañana. Llegué temprano y caminé por la casa de papá viendo todas sus cosas puestas en mesas con etiquetas de precio. Sus herramientas del taller del garaje donde solíamos construir aviones a escala juntos, su equipo de pesca de viajes que decía hacer por trabajo pero que en realidad hacía con sus novias, sus muebles, sus libros, su ropa, todo estaba a la venta. Encontré cajas en el garaje marcadas con mi nombre. Adentro estaban mis trofeos de béisbol, los aviones a escala que construimos juntos, fotos de nosotros de cuando yo era niño. Había empacado cada recuerdo de mí como si yo fuera algo para ser borrado. Compré todo lo que había en esas cajas, le pagué al trabajador de la venta de garaje y llevé las cajas a mi coche. Papá estaba parado en la entrada mirando. Cargué las cajas en mi cajuela y cuando me di la vuelta, estaba llorando. Lágrimas corrían por su cara, solo parado ahí viéndome llevarme las piezas de mi infancia que él había tratado de tirar. Me subí a mi coche y me fui sin decirle una palabra. Mi abuelo me llamó esa noche. Su voz temblaba de coraje. Dijo que papá apareció en su casa esa tarde rogándoles a los padres de mamá que la convencieran de retirar los reclamos financieros adicionales. Papá les dijo que estaba perdiendo todo y necesitaba ayuda. Mi abuelo dijo que le dijo a papá que se largara de su propiedad antes de llamar a la policía. Mi abuela ni siquiera salió a la puerta, se quedó adentro y dejó que el abuelo lo manejara. Papá trató de argumentar que todavía era familia, que lo conocían desde hacía más de 20 años, que merecía algo de compasión. El abuelo dijo que lo único que papá merecía era exactamente lo que estaba recibiendo. Luego le dijo a papá que si alguna vez aparecía en su casa de nuevo, le pondría una orden de restricción. Papá se fue llorando y el abuelo lo vio irse. El abuelo me dijo que estaba orgulloso de mí por enfrentarme a papá y no dejarlo salirse con la suya con sus mentiras. Manejé al otro lado de la ciudad unos días después, y pasé por el nuevo edificio de departamentos de papá. Era un complejo pequeño en las afueras, el tipo de lugar con paredes delgadas y luces del estacionamiento rotas. Vi a papá afuera bajando cajas de un camión de mudanzas él solo, sin amigos ayudándolo a mudarse, sin familia cerca para apoyarlo. Solo un hombre de mediana edad en una camiseta manchada cargando cajas por un tramo de escaleras solo. Su cara estaba roja y sudorosa. Se veía más pequeño de alguna manera, como si se hubiera encogido desde que perdió todo. Bajé la velocidad al pasar, y lo vi luchar con una caja pesada, casi tirándola en las escaleras. Nadie salió a ayudarlo. Nadie revisó si estaba bien. Estaba completamente solo, enfrentando las consecuencias de décadas de mentiras sin nadie a quien le importara lo suficiente para estar a su lado. Seguí manejando, y no miré atrás. Mi teléfono sonó una semana después, y apareció el nombre de Ale. No había hablado con ella desde justo después de la boda cuando todo explotó. Preguntó cómo estaba y luego se disculpó por no advertir a nadie sobre Denise y Tadeo apareciendo en su boda. Dijo que sabía que podrían venir pero no quería causar drama antes de la ceremonia. Me reí y le dije que me hizo el favor más grande de mi vida al dejar que la verdad saliera. Si Denise y Tadeo no hubieran entrado a esa boda, podría haber pasado años más sin saber sobre la familia secreta de papá. Ale dijo que se sentía culpable por cómo se desarrolló todo, pero le dije que no tenía nada de qué sentirse culpable. Las mentiras de papá iban a salir eventualmente. Su boda simplemente resultó ser el lugar donde su vida falsa finalmente colapsó. Pareció aliviada y dijo que estaba contenta de que no estuviera enojado con ella. Mamá me llamó unos días después sonando más feliz de lo que la había escuchado en meses. Me dijo que había tenido 3 citas con un hombre llamado Omar Woodward, que conoció a través de una amiga del trabajo. Era divorciado con 2 hijos adultos con los que realmente tenía buena relación. Llegaba a tiempo a sus citas, llamaba cuando decía que lo haría y la trataba con respeto. Mamá se reía mientras me contaba sobre su última cita donde Omar le llevó flores y la llevó a un buen restaurante sin quejarse del costo. Dijo que se sentía extraño estar con alguien que realmente quería pasar tiempo con ella en lugar de alguien que la trataba como una obligación. La escuché hablar de Omar y me di cuenta de cuánto estrés papá le había causado incluso antes del divorcio.
Había pasado 20 años con alguien que la hacía sentir que no era suficiente, que siempre estaba buscando algo mejor, que trataba su matrimonio como una carga en lugar de una asociación. Ahora se estaba riendo de nuevo, haciendo planes de nuevo, sintiéndose valorada de nuevo. Ver a mamá encontrar felicidad con alguien decente me hizo darme cuenta de que papá la había estado destruyendo lentamente durante años y ella finalmente era libre. Tadeo me envió un mensaje 3 días después de que mamá empezó a salir con Omar y preguntó si quería ir a comer a una cafetería a medio camino entre nuestras ciudades. Manejé 40 minutos y lo encontré ya sentado en una mesa de la esquina viéndose nervioso y jugando con el borde del menú. Se levantó cuando me vio e hicimos este saludo incómodo de manos que se convirtió en medio abrazo. Pedimos hamburguesas y no hablamos de papá por los primeros 20 minutos. Tadeo me contó sobre su equipo de fútbol y cómo su entrenador quería que probara para mariscal de campo. Le conté sobre mi búsqueda de trabajo y cómo estaba pensando en mudarme a una ciudad diferente. Luego dejó su hamburguesa y dijo que había estado pensando en cambiarse el apellido. No quería estar asociado con papá nunca más. Dijo que cada vez que alguien preguntaba si era pariente de papá, se sentía enfermo porque ahora sabía qué tipo de persona era papá realmente. Le dije que lo entendía completamente. Y que debía hacer lo que sintiera correcto para él. Acordamos vernos para comer cada 2 semanas, solo nosotros dos, construyendo algo real en lugar de cualquier relación falsa que papá hubiera tratado de forzar en nosotros. Tadeo pagó la comida aunque ofrecía hacerlo yo, y cuando caminamos a nuestros coches, me dijo que estaba contento de que nos estuviéramos conociendo de verdad ahora. Me encontré a mi amigo Mateo de la universidad en el súper la semana siguiente, y me llevó aparte cerca de la sección de frutas con una mirada extraña en su cara. Preguntó si todo estaba bien conmigo y dije, sí. ¿Por qué no lo estaría? Mateo dijo que había escuchado de algunas personas que yo estaba pasando por problemas de salud mental y que papá estaba preocupado por mí. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Mateo dijo que papá había estado diciéndole a la gente que yo era inestable y había inventado mentiras sobre él para tratar de robarle su dinero durante el divorcio. Le agradecí a Mateo por decirme y fui directo a casa a mi laptop. Abrí un nuevo documento y comencé a recopilar todo lo que tenía. Cada correo que encontré en la cuenta de papá, cada captura de sus perfiles de citas, cada estado de cuenta mostrando el dinero oculto, cada recibo de joyas que compró para Katia y Wendy, cada mensaje de texto donde admitía mentir. Lo organicé todo por fecha y creé una línea de tiempo que mostraba exactamente lo que papá había hecho y cuándo lo había hecho. Agregué notas explicando el contexto de cada pieza de evidencia. Guardé todo como un PDF y lo respaldé en 3 lugares diferentes. Luego envié copias a mamá, a Tadeo y a mi tía con una nota diciendo que esta era la verdad si alguien preguntaba. También imprimí una copia física y la puse en una carpeta en mi cajón. Si papá quería hacerse la víctima y decir que yo estaba loco, tenía pruebas que callarían sus mentiras de inmediato. Mi teléfono sonó 2 días después mientras hacía la cena y el nombre de mi tía apareció en la pantalla. Contesté y estaba llorando, tan fuerte que apenas podía entenderla al principio. Dijo que papá había aparecido en su casa esa tarde pidiendo prestados 300,000 pesos. Le dijo que el divorcio lo había dejado en la ruina y necesitaba ayuda para recuperarse. Mi tía dijo que le preguntó por qué necesitaba dinero, si no había hecho nada malo como seguía afirmando. Papá se puso a la defensiva y dijo que el acuerdo de divorcio era injusto y el abogado de mamá le había robado. Mi tía le dijo que había visto mi línea de tiempo y sabía la verdad sobre todo. Dijo que papá trató de argumentar que yo lo había inventado todo, pero ella había verificado parte de la información llamando a otros familiares. Papá se enojó y empezó a gritar que todos se estaban poniendo en su contra sin razón. Mi tía le dijo que se fuera de su propiedad y dijo que había terminado con él por completo. Le dijo que ya no reconocía a su hermano. Cuando me llamó, todavía estaba temblando por la confrontación. Le dije que papá siempre había sido esta persona, solo que lo había ocultado mejor antes. Ella dijo que se sentía estúpida por no verlo antes, y le dije que nos había engañado a todos por años. Me agradeció por armar la línea de tiempo porque le ayudó a ver el panorama completo de sus mentiras. Dijo que estaba bloqueando su número, y no quería nada que ver con él en el futuro. La abogada de divorcio de mamá me llamó la semana siguiente y preguntó si podía ir a su oficina para una reunión. Manejé durante mi hora de comida y tenía todos los registros financieros de papá esparcidos en su mesa de conferencias. Dijo que la investigación sobre los activos ocultos de papá había arrojado aún más evidencia de fraude. Papá había reportado deliberadamente menos ingresos durante el proceso de divorcio y escondido dinero en cuentas que nunca reveló. La abogada dijo que teníamos suficiente evidencia para perseguir cargos criminales por fraude financiero y perjurio. Explicó que papá podría enfrentar cárcel si seguíamos adelante con los cargos. Pregunté qué quería hacer mamá y la abogada dijo que mamá lo estaba pensando. Mamá me llamó esa noche y dijo que decidió que el dinero adicional del acuerdo era suficiente. No quería pasar más meses o años lidiando con papá en un tribunal penal. Dijo que solo quería seguir con su vida y dejar todo esto atrás. Le dije que entendía y que apoyaba cualquier decisión que tomara. Mamá dijo que el acuerdo extra le permitiría pagar la casa y tener un buen colchón de ahorros. Sonaba más ligera de lo que había estado en meses, como si le hubieran quitado un peso de encima. Dijo que Omar había sido un apoyo durante todo el proceso legal y nunca la hizo sentir mal por el drama con papá. Me alegré de que tuviera a alguien decente en su vida ahora. Empecé a ver a una terapeuta la semana siguiente porque no podía dormir y seguía teniendo sueños donde estaba de vuelta en esa cena de acción de gracias, viendo a papá dar su discurso sobre Tadeo. El consultorio de la terapeuta estaba en un pequeño edificio en el centro con plantas en la sala de espera y música suave. La terapeuta era una mujer de unos 50 años que me pidió que le contara qué me traía ahí.
Le expliqué todo desde la boda hace 6 meses hasta el presente, incluyendo toda la venganza que había tomado contra papá. Escuchó sin juzgar y hizo preguntas sobre cómo me sentía. Le dije que estaba enojado todo el tiempo, y no podía dejar de pensar en formas de hacer sufrir más a papá. Dijo que el enojo era una respuesta normal a la traición, pero cargarlo constantemente me estaba lastimando más a mí que a él. Durante las siguientes sesiones, me ayudó a entender que las acciones de papá nunca fueron sobre que yo no fuera lo suficientemente bueno. Explicó que el comportamiento de papá mostraba su propia incapacidad para ser un ser humano decente, no una falla de mi parte. Dijo que las personas que realmente aman a sus hijos no los comparan ni tienen favoritos de la forma en que papá lo hacía. Me ayudó a ver que la necesidad de papá de tener múltiples familias y validación constante de diferentes mujeres venía de algo roto dentro de él. Empecé a dormir mejor después de unas semanas de terapia. El enojo seguía ahí, pero no me controlaba de la misma manera. Tadeo me llamó un martes por la tarde sonando emocionado y nervioso al mismo tiempo. Dijo que finalmente había confrontado a papá sobre todo y le dijo que habían terminado. Tadeo había ido al departamento de papá con su teléfono grabando toda la conversación en su bolsillo. Papá intentó las mismas tácticas de manipulación que siempre usaba, diciendo que todos estaban mintiendo sobre él y que había sido un buen padre que no merecía este trato. Tadeo me puso partes de la grabación y pude escuchar la voz de papá subiendo de tono mientras Tadeo se negaba a retroceder. Papá trató de culpar a Denise por envenenar a Tadeo en su contra. Trató de culparme a mí por inventar historias. Trató de culpar a mamá por iniciar el divorcio. Culpó a todos excepto a sí mismo por sus propias decisiones. Tadeo dijo que escuchar la grabación le hizo darse cuenta de cómo papá nunca asumía responsabilidad por nada. Papá seguía diciendo cosas como si tan solo Denise hubiera sido más comprensiva, o si tan solo tu madre no hubiera exagerado en la boda. Tadeo le dijo que la relación había terminado y no quería que papá lo contactara más. Papá aparentemente comenzó a llorar y a rogar por otra oportunidad, pero Tadeo se fue. Tadeo dijo que se sentía libre por primera vez en meses. Dijo que había pasado toda su vida pensando que papá era esta gran persona que elegía estar con él a pesar de tener otra familia. Ahora entendía que papá solo lo había estado usando como otro accesorio en su vida perfecta falsa. Estaba en la ferretería el sábado siguiente comprando pintura para mi departamento cuando vi a Carlos trabajando en el mostrador de servicio al cliente. Me vio y me saludó. Luego le pidió a uno de sus compañeros que lo cubriera. Carlos me llevó aparte cerca de la sección de madera y dijo que necesitaba disculparse por algo. Mencionó ese día hace meses cuando papá había presentado a Tadeo como su único hijo al que le gustaba construir cosas. Carlos dijo que debería haber dicho algo en ese momento en lugar de quedarse parado ahí. Dijo que me conocía desde que tenía 5 años y que estuvo mal de su parte quedarse callado mientras papá me borraba así. Le dije a Carlos que apreciaba que dijera eso ahora. Carlos dijo que se había enterado por los chismes del pueblo sobre todo lo que había pasado con las familias secretas de papá y sus mentiras. Dijo que mucha gente en el pueblo estaba hablando de eso, y la mayoría pensaba que papá recibió lo que merecía. Carlos me dijo que mi abuelo había ido a la tienda hace unas semanas, y le contó toda la historia. El abuelo había dejado claro que cualquiera que se pusiera del lado de papá tendría que responderle a él. Me reí porque eso sonaba exactamente como algo que haría el abuelo. Carlos dijo que si alguna vez necesitaba algo, solo pidiera. Y lo decía en serio. Le agradecí y compré mi pintura. Se sintió bien saber que la gente en el pueblo entendía lo que realmente pasó en lugar de creer cualquier mentira que papá estuviera esparciendo. Estaba revisando Facebook esa noche cuando apareció una notificación mostrando que papá me había enviado una solicitud de amistad. Hice clic y vi que había incluido un mensaje largo. El mensaje decía que estaba recibiendo ayuda a través de terapia y un grupo de apoyo para personas lidiando con distanciamiento familiar. Dijo que quería enmendar las cosas y reconstruir nuestra relación. Escribió que entendía que había cometido errores pero estaba trabajando en convertirse en una mejor persona. Dijo que me extrañaba y esperaba que pudiéramos hablar pronto. Leí el mensaje 3 veces y no sentí absolutamente nada, ni enojo, ni tristeza, solo vacío. Tomé una captura de pantalla de todo el mensaje y la guardé en la carpeta de evidencia en mi computadora. Luego bloqueé a papá en Facebook y en cualquier otra red social que tuviera. Agregué la captura a mi documento de línea de tiempo con una nota sobre la fecha y hora en que lo envió. Si papá alguna vez trataba de decir que yo fui quien lo cortó o se negó a darle una oportunidad, tenía pruebas de que lo bloqueé después de meses de su comportamiento, no antes. También tenía pruebas de cómo se veía su versión de una disculpa, que era mayormente excusas y promesas vagas sin ningún reconocimiento real de lo que había hecho mal. Mamá me llamó la semana siguiente con la mejor noticia que había escuchado en meses. Su dinero del acuerdo finalmente había llegado y quería llevarnos a mí, al abuelo y a la abuela de vacaciones a Hawái. Dijo que ya había reservado una casa en la playa por una semana y comprado boletos de avión para todos. Le pregunté si estaba segura de querer gastar el dinero de esa manera, y dijo que absolutamente. Dijo que después de 20 años de estar casada con papá y lidiar con sus mentiras, quería hacer algo bueno con el dinero que obtuvo del divorcio. Volamos 2 semanas después y pasamos 7 días en la playa haciendo nada más que relajarnos. El abuelo iba a pescar todas las mañanas y regresaba con historias sobre los otros pescadores que conoció. La abuela recolectaba conchas e hizo toda una exhibición en la barra de la cocina de la casa de playa. Mamá y yo fuimos a hacer snorkel una tarde y vimos tortugas marinas nadando cerca del arrecife. Cenamos juntos todas las noches en diferentes restaurantes y ni una sola vez hablamos de papá. Fue como si no existiera durante toda esa semana. Mamá se rió más de lo que la había visto reír en años. Ella y Omar hablaban por teléfono todas las noches y ella regresaba de esas llamadas sonriendo.
El abuelo me dijo el último día que así era como se suponía que se sintiera la familia, gente que realmente se preocupaba por el otro pasando tiempo juntos porque querían, no porque se sintieran obligados. Me di cuenta de que tenía razón. Este viaje con mamá y mis abuelos se sintió más como familia que cualquier cena navideña que papá hubiera organizado. Regresé de Hawái para encontrar un correo esperando en mi bandeja de una empresa en otro estado ofreciéndome un trabajo con un aumento de sueldo del 40% de lo que ganaba actualmente. Querían que empezara en 6 semanas. Miré la carta de oferta por un largo tiempo pensando en lo que significaría dejar este pueblo. Cada calle aquí tenía recuerdos de papá, el parque donde entrenó mi equipo de béisbol, la prepa donde venía a mis juegos, la ferretería donde fingió que no existía, el restaurante donde solíamos comer hotcakes los domingos por la mañana. Había pasado toda mi vida en este lugar y mucho de él estaba conectado a él. Llamé a mamá y le conté sobre la oferta. Dijo que absolutamente debía tomarla. Dijo que merecía empezar de nuevo en algún lugar nuevo, en algún lugar sin todos estos recuerdos pesándome. Dijo que me extrañaría, pero quería que tuviera mi propia vida lejos de todo este drama. Acepté el trabajo esa noche y di mi aviso en mi empresa actual a la mañana siguiente. Empecé a buscar departamentos en línea en mi nueva ciudad y me sentí emocionado por primera vez en meses. Finalmente iba a dejar este pueblo y todas las mentiras de papá atrás. Tadeo y yo nos vimos para tomar café la semana antes de mi mudanza y esparcimos folletos de universidades sobre la mesa entre nosotros. Había marcado 3 escuelas a distancia de manejo de mi nueva ciudad y resaltado los programas de fútbol con diferentes colores. Le dije que debería elegir la escuela que se sintiera correcta para él, no solo la más cercana a mí, pero dijo que tener familia cerca realmente le importaba ahora. Hicimos planes para que me visitara una vez que me instalara. Tal vez ver mi nuevo departamento y conocer el área local. Preguntó si le ayudaría con sus solicitudes para la universidad y le dije que absolutamente, pensando en cómo papá nunca me ayudó con las mías porque estaba demasiado ocupado con cualquier mentira que estuviera contando esa semana. Tadeo guardó los folletos en una carpeta etiquetada Nuevo Comienzo y nos tomamos una selfie juntos que publicó con una descripción sobre tener un hermano real por primera vez. Los comentarios se llenaron de apoyo de gente que conocía nuestra historia y noté que papá no estaba etiquetado en la publicación. Mi última noche en el departamento. Estaba cerrando las últimas cajas con cinta cuando alguien tocó a mi puerta alrededor de las 9. Miré por la mirilla y vi a papá parado ahí con una camisa arrugada, sosteniendo lo que parecía un ramo de flores del supermercado. Tocó de nuevo y llamó mi nombre, su voz quebrándose en la segunda sílaba. Me quedé ahí viéndolo a través del pequeño círculo de vidrio recordando cada llamada de los miércoles, cada paquete de regalo, cada vez que me hizo sentir que yo importaba. Luego recordé la ferretería con Carlos, las publicaciones de Facebook sobre Tadeo, ese discurso en acción de gracias. Presioné mi palma contra la puerta y hablé lo suficientemente alto para que me escuchara a través de la madera. Le dije que había tenido toda mi infancia para ser un padre real, 23 años de oportunidades para tratarme como si valiera algo, y había elegido desperdiciar todo eso fingiendo que no era lo suficientemente bueno. Empezó a responder, pero hablé sobre él diciendo que había terminado de escuchar excusas y explicaciones que nunca explicaban nada realmente. La puerta se mantuvo cerrada entre nosotros. Escuché que deslizó algo debajo de la puerta después de unos minutos de silencio. El sobre era blanco y grueso, mi nombre escrito al frente con su letra. Lo recogí y lo sostuve por quizás 30 segundos sintiendo el peso de cualquier disculpa o justificación que hubiera escrito adentro. Luego caminé a la cocina y lo tiré a la basura sin abrirlo. Nada de lo que pudiera escribir desharía más de 20 años de mentiras y la crueldad deliberada de pararse en acción de gracias para decirle a todos que Tadeo era el niño que siempre había querido. Ninguna combinación de palabras en papel podría borrar que le dijera a Carlos que yo no era el hijo que disfrutaba construir cosas o publicar en Facebook que Tadeo le enseñó a ser padre. Cerré la bolsa de basura y la llevé al contenedor de afuera dejando su carta enterrada bajo granos de café y envases de comida para llevar. Mamá apareció a las 7 de la mañana siguiente con café y sándwiches de desayuno. Tadeo llegó 20 minutos después manejando el coche de su mamá usando un jersey de fútbol y viéndose nervioso sobre si esto estaba bien. Lo abracé y le dije que me alegraba que viniera, luego le pasé la primera caja para cargar. Trabajamos en cadena, mamá trayendo cajas del departamento, yo bajándolas por las escaleras, Tadeo cargándolas en el camión que renté. El ritmo se sentía bien. Los tres trabajando juntos sin nadie fingiendo o mintiendo sobre quiénes éramos el uno para el otro. Cuando el camión estuvo finalmente lleno, nos paramos frente a él, y mamá le pidió a un vecino que pasaba que nos tomara una foto. Sonreímos con los brazos alrededor del otro, sonrisas genuinas que llegaban a los ojos. La publiqué en Facebook con una descripción sobre que la familia es la gente que aparece por ti, no los que comparten tu ADN. En una hora, tenía 50 me gusta y una docena de comentarios de parientes diciendo que estaban orgullosos de mí. La nueva ciudad se sentía limpia de una manera que mi pueblo natal nunca podría. Mis compañeros de trabajo me conocían como el chico nuevo del departamento de marketing que traía buenas ideas a las juntas y se quedaba tarde para terminar proyectos. No sabían sobre las familias secretas de papá o los discursos de acción de gracias o nada del desastre que dejé atrás. Aprendí las calles, encontré una buena cafetería cerca de mi departamento. Empecé a ir a un gimnasio a 3 cuadras. Por primera vez en meses podía respirar sin el peso de la traición de papá sentada en mi pecho como algo físico. Me despertaba en la mañana y tomaba café sin preguntarme si hoy sería el día que me toparía con él en el súper o lo vería pasar manejando. La distancia se sentía como medicina. Tadeo me llamó un martes por la tarde y pude escucharlo llorar antes de que dijera una sola palabra.
Por un segundo, mi estómago se hundió pensando que algo terrible había pasado, pero luego logró decir que había sido aceptado en la estatal con una beca parcial de fútbol. Me senté en mi sofá y sentí esta ola de orgullo que me sorprendió con su intensidad. Le dije que estaba orgulloso de él y lo decía en serio de una manera que se sentía diferente a cualquier cosa que papá me hubiera dicho. Prometí que estaría en cada juego en casa, que sería el familiar que realmente aparecía en lugar de solo decir que lo haría. Preguntó si realmente lo decía en serio y dije absolutamente, ya buscando el calendario de fútbol en línea para marcar las fechas. Nos quedamos en el teléfono por una hora hablando de dormitorios y carreras y si debería compartir cuarto con alguien del equipo. Mamá llamó la semana siguiente con noticias sobre papá que deberían haberme hecho feliz, pero mayormente solo me hicieron sentir cansado. Lo habían despedido de otro trabajo después de solo 6 semanas porque el Departamento de Recursos Humanos de su antigua empresa había dado referencias detallando su fraude de gastos. Su reputación en su industria estaba destruida y estaba luchando para encontrar cualquier trabajo que pagara más del salario mínimo. Dijo que la había llamado pidiendo ayuda y ella le dijo que perdiera su número. Su hermana había dejado de contestar sus llamadas. Los pocos amigos que le quedaban se estaban distanciando después de escuchar la historia completa. Mamá preguntó si me sentía mal y le dije honestamente que no sabía qué sentía ya. Me senté en mi escritorio esa noche mirando la pantalla de mi computadora y sentí la culpa arrastrarse por los bordes. Tal vez había ido demasiado lejos con los estados de cuenta falsos y contactando a su empleador. Tal vez destruir su vida entera era más de lo que merecía, incluso después de todo lo que hizo. Luego cerré los ojos y recordé estar sentado en esa mesa de acción de gracias viendo al abuelo y a la abuela irse mientras papá seguía hablando de cómo Tadeo era el niño que siempre había querido. Recordé estar parado en la ferretería mientras papá le decía a Carlos que Tadeo era el hijo que realmente disfrutaba construir cosas. Recordé cada publicación de Facebook, cada mentira, cada momento que me hizo sentir que yo era el error que tenía que tolerar mientras Tadeo era el regalo que había estado esperando. La culpa desapareció como humo. Ale me envió un mensaje de texto con una foto de su anillo de compromiso adjunta. El mensaje decía que se iba a casar, y bromeaba que ojalá esta boda fuera menos dramática que la última. Le contesté felicitaciones y dije que me encantaría estar en el cortejo nupcial si me quería ahí. Llamó inmediatamente, y preguntó si estaría dispuesto a llevar a Tadeo como mi acompañante, presentándolo adecuadamente a la familia como mi hermano, en lugar del secreto de su papá. Dije que absolutamente, y ella empezó a llorar lágrimas de felicidad por el teléfono, diciendo que nuestra familia estaba mejor sin papá envenenando todo. Hablamos de opciones de lugares y fechas y mencionó que no iba a invitar a papá porque no lo quería cerca en su día especial. Papá intentó contactar a través de varios familiares durante las siguientes semanas. Llamó a su hermana pidiéndole que hablara conmigo, pero ella le dijo que consideraría hablarle de nuevo cuando asumiera responsabilidad genuina en lugar de hacerse la víctima. Envió mensajes a través de primos que apenas conocía pidiéndoles que me dijeran que lo sentía y quería arreglar las cosas. Cada persona que me contactó había escuchado la historia completa para entonces y la mayoría le dijo a papá exactamente lo que pensaban de su comportamiento antes de bloquear su número. Su hermana me dijo durante una llamada que papá seguía insistiendo en que todos se habían puesto en su contra injustamente, que había cometido errores pero no merecía perder todo. Ella le preguntó directamente si recordaba dar ese discurso de acción de gracias y él trató de decir que le salió mal. Ella le colgó. Conocí a alguien en el trabajo llamada Raquel que empezó en marketing la misma semana que me ascendieron. Fuimos por un café una tarde cuando preguntó sobre mis planes para el fin de semana y de alguna manera la conversación giró hacia la familia. Le conté todo sobre papá y Tadeo, y la venganza que había tomado esperando que se viera incómoda o cambiara el tema. En cambio, se reclinó en su silla y dijo, papá se ganó cada consecuencia que tuvo. No me juzgó por los estados de cuenta falsos, o por contactar a su empleador, o por destruir sistemáticamente sus relaciones. Solo escuchó y luego me contó sobre su propio padre que engañó a su mamá por años, y cómo a veces la gente necesita enfrentar consecuencias reales antes de entender el daño que causan. Empezamos a salir unas semanas después y tener a alguien que entendiera hizo que todo se sintiera menos pesado en mi pecho. Tadeo me llamó un viernes por la tarde preguntando si estaba libre ese fin de semana porque quería visitar. Lo recogí de la estación de autobuses el sábado por la mañana y manejamos directo al estadio de béisbol en el centro. Papá solía prometer que iríamos a juegos juntos como hermanos una vez que Tadeo fuera lo suficientemente grande, pero eso nunca pasó porque mantener sus dos familias separadas era más importante que realmente ser un padre para cualquiera de nosotros. Compramos jerseys del equipo iguales en la tienda del estadio y nos tomamos un montón de selfies en nuestros asientos antes del primer lanzamiento. Tadeo publicó una en Instagram con una descripción sobre finalmente haciendo las cosas de hermanos que debimos haber estado haciendo por años. Comimos hot dogs y discutimos sobre qué jugadores estaban sobrevalorados y abucheamos las malas decisiones de los árbitros juntos. Durante el estiramiento de la séptima entrada, Tadeo se volvió hacia mí y dijo que este era el mejor día que había tenido en meses. Le dije que deberíamos hacerlo algo regular y sonrió y dijo que me tomaría la palabra. Mamá llamó el martes siguiente con noticias que me hicieron genuinamente feliz por primera vez en meses. Se estaba poniendo seria con Omar y quería que lo conociera formalmente en una cena ese fin de semana. Manejé a su nuevo departamento el sábado por la noche, y Omar abrió la puerta con un apretón de manos firme y contacto visual directo. Preguntó sobre mi trabajo y realmente escuchó cuando expliqué lo que hacía, siguiendo con preguntas que mostraban que estaba prestando atención. Durante la cena, preguntó sobre mis intereses y mis planes para el futuro, tratándome como una persona que vale la pena conocer en lugar de una obligación que tolerar.
Contó historias sobre sus propios hijos y lo orgulloso que estaba de ellos, pero hizo espacio para mí en la conversación también. Ver cómo trataba a mamá hizo que algo apretado en mi pecho finalmente se aflojara porque ella merecía a alguien que viera su valor en lugar de tratarla como un reemplazo. Mi jefa me llamó a su oficina 8 meses después de que empecé y me dijo que me ascendía a analista senior. Específicamente mencionó mi integridad y honestidad como razones para el avance, diciendo que la empresa necesitaba gente que hiciera lo correcto incluso cuando era difícil. Le agradecí y caminé de regreso a mi escritorio pensando en cómo estaba teniendo éxito siendo todo lo que papá fingía ser. Él pasó décadas mintiendo a todos a su alrededor mientras afirmaba ser un hombre de integridad, y aquí estaba yo ganando respeto realmente diciendo la verdad y cumpliendo mis compromisos. El ascenso vino con un aumento significativo y celebré llevando a Raquel a cenar a un buen restaurante en el centro. Tadeo me envió una captura de pantalla una mañana que me hizo reír a carcajadas en mi escritorio. Papá le había enviado un mensaje en Facebook diciendo que estaba en terapia ahora y su terapeuta quería que hiciera las paces con sus hijos. El mensaje seguía sobre cómo estaba trabajando en sí mismo y aprendiendo a ser una mejor persona preguntando si Tadeo consideraría reunirse para un café para hablar. El mensaje de Tadeo para mí solo decía, ¿es en serio? Y respondí que papá pensaba que unas pocas sesiones de terapia podían borrar décadas de mentiras calculadas y crueldad deliberada. Pasamos la siguiente hora enviando mensajes de ida y vuelta, haciendo chistes sobre lo que diría el terapeuta de papá si supiera la historia completa. Tadeo dijo que su mamá le contó que papá la había estado llamando también, tratando de que convenciera a Tadeo de darle otra oportunidad. Ninguno de nosotros se sintió mal por reírse porque papá todavía no entendía que no puedes arreglar una traición sistemática con unas pocas citas de terapia y algunas disculpas a medias. Me senté en mi computadora esa noche y le escribí a papá un último correo estableciendo exactamente lo que necesitaría hacer para que yo siquiera considerara hablarle de nuevo. Reconocimiento público de sus mentiras a todos los que engañó, no solo disculpas privadas. Disculpas genuinas a mamá, a Denise, a Tadeo, a mí, a cada miembro de la familia que lastimó con su discurso en acción de gracias. Pruebas de cambio sostenido durante años, no semanas o meses de terapia. Evidencia de que entendía el alcance completo del daño que causó y estaba comprometido a ser diferente. Escribí 3 páginas detallando cada requisito, y terminé diciendo que sabía que nunca haría nada de eso, porque requeriría humildad real y autorreflexión genuina. Le di enviar y no sentí nada, ni enojo ni satisfacción. Solo la cansada aceptación de que algunas personas nunca cambian sin importar cuántas consecuencias enfrenten. Tadeo empezó la universidad en agosto y se unió al equipo de fútbol tal como planeó. Manejé 2 horas para ver su primer juego un sábado por la tarde, encontrando un asiento en las gradas donde pudiera verme. Me vio durante el calentamiento y saludó, con una gran sonrisa extendiéndose por su cara. Lo vi jugar y animé cuando hizo buenas tacleadas, y sentí esta calidez en mi pecho que no tenía nada que ver con venganza o papá, o nada del desastre del año pasado. Esto era lo que se suponía que sentía la familia. Aparecer para el otro sin condiciones, ni mentiras, ni agendas ocultas. Después del juego, Tadeo trotó hacia las gradas y nos tomamos más fotos juntos, ambos sudorosos y felices. Me presentó a sus compañeros de equipo como su hermano, sin calificaciones ni explicaciones necesarias, y nos invitaron a una cena del equipo esa noche. Mamá me llamó en septiembre con noticias que me hicieron llorar por teléfono. Omar le había propuesto matrimonio y ella dijo que sí, y quería que yo la entregara en la boda. Le dije que sería un honor y que merecía a alguien que la tratara como si fuera valiosa, no como un reemplazo hasta que llegara algo mejor. Empezó a llorar y dijo que deseaba haber dejado a papá hace años en lugar de perder tanto tiempo en alguien que nunca apreció lo que tenía. Le dije que no podía haberlo sabido porque papá era bueno mintiendo y lo que importaba ahora era que ella era feliz. Pasamos 1 hora hablando de planes de boda y lugares y listas de invitados y mencionó que no iba a invitar a nadie del lado de la familia de papá excepto a su hermana que lo había cortado por completo. Escuché por chismes familiares que papá estaba viviendo en un estudio al otro lado de la ciudad y trabajando en ventas en una tienda departamental porque no podía ser contratado en su antiguo campo. Su reputación estaba destruida y ninguna empresa lo tocaría después de que salió el fraude de gastos. Parte de mí se sentía satisfecho sabiendo que estaba experimentando consecuencias reales por una vez en su vida en lugar de salir de problemas con su encanto. Parte de mí solo se sentía cansado de cargar con un enojo que no cambiaba nada. Había construido su vida entera sobre mentiras y manipulación, y ahora estaba enfrentando la realidad de que las acciones tienen consecuencias. Ya no me sentía culpable por mi papel en exponer la verdad porque solo había quitado el andamiaje que sostenía su imagen falsa. Mi terapeuta me ayudó a trabajar los sentimientos complicados durante nuestra sesión esa semana. Explicó que podía reconocer las consecuencias de papá sin asumir responsabilidad por sus decisiones. Él construyó su vida entera sobre mentiras, manteniendo múltiples familias y engañando a todos los que confiaban en él. Yo no lo obligué a hacer nada de eso. Solo dejé de fingir que todo estaba bien, y dejé que la verdad saliera. Dijo que cargar culpa por las malas decisiones de alguien más era una carga que no necesitaba llevar, y que papá tuvo incontables oportunidades durante 14 años para ser honesto y eligió el engaño cada vez. Hablamos de cómo estaba construyendo una vida real ahora con gente que valoraba la honestidad, y cómo esa era la mejor venganza posible porque me estaba convirtiendo en todo lo que papá fingía ser, pero nunca fue realmente. Tadeo y yo empezamos a hacer videollamadas todos los miércoles por la noche. Lo que se sentía correcto porque papá solía llamarme los miércoles durante la universidad.
Hablábamos de las clases de Tadeo y mi trabajo, y las cosas estúpidas que hacían nuestros compañeros, y pusimos una regla de que papá estaba fuera de los límites, a menos que uno de nosotros realmente necesitara sacar el tema. Tadeo me contaba sobre sus entrenamientos de fútbol y cómo su entrenador le enseñaba nuevas estrategias defensivas, y yo le contaba sobre el proyecto que lideraba en el trabajo, y cómo mi jefa realmente escuchaba mis ideas. Nos reíamos de los mismos chistes y descubrimos que ambos odiábamos los champiñones y amábamos las películas viejas de acción, y fue raro darnos cuenta de que probablemente habríamos sido mejores amigos si papá no hubiera pasado 14 años, manteniéndonos separados. Durante una llamada, Tadeo mencionó que estaba pensando en tener un perro una vez que se mudara a un departamento que permitiera mascotas, y le envié enlaces a refugios locales cerca de su universidad. Estábamos construyendo algo real basado en quienes éramos realmente en lugar de quien papá trató de hacernos creer que debíamos ser. La boda de Ale ocurrió en junio, y fue perfecta. La ceremonia tuvo lugar en un jardín con flores blancas por todas partes y el sol brillando a través de los árboles, y no hubo drama, ni invitados sorpresa, ni copas de champán golpeando el piso. Tadeo y yo nos paramos juntos durante las fotos familiares, ambos usando trajes oscuros y corbatas a juego que Ale había escogido. Sonreímos a la cámara y pusimos nuestros brazos alrededor de los hombros del otro, y después 3 parientes diferentes se acercaron a decirnos cuánto nos parecíamos. Tadeo y yo nos miramos y empezamos a reír porque era muy obvio una vez que nos veías juntos, la misma nariz y mandíbula y color de ojos, y papá había pasado años manteniéndonos en cajas separadas cuando podíamos haber sido hermanos todo el tiempo. Ale nos abrazó a ambos y dijo que se alegraba de que algo bueno saliera de ese desastre en su primera boda, y Tadeo dijo que él también. Recibí un mensaje de Wendy a través de Facebook en julio. Dijo que quería agradecerme por decirle la verdad antes de mudar su vida entera al otro lado del país por papá. Había estado empacando su departamento en Chicago y preparándose para renunciar a su trabajo cuando le mostré esos álbumes de fotos y probé que papá había estado mintiendo sobre todo. El mensaje decía que estaba comprometida ahora con alguien llamado Mateo, a quien conocía desde hacía años. Alguien honesto que no tenía familias secretas ni historias de vida falsas. Dijo que Mateo la trataba como si importara y aparecía cuando decía que lo haría, y estaba agradecida de que la salvé de cometer un terrible error. Le respondí diciéndole que me alegraba por ella, y sentía que papá le hubiera hecho perder el tiempo, y ella respondió que no fue una pérdida de tiempo porque le enseñó cómo se veía la honestidad real. Guardé ese mensaje porque me recordaba que exponer las mentiras de papá había ayudado a personas que ni siquiera conocía tan bien. Mamá se casó con Omar en septiembre en un lugar pequeño en el centro con flores en cada mesa y velas por todas partes. Usó un vestido blanco sencillo y se veía más feliz de lo que la había visto en años, tal vez nunca. Durante sus votos, habló de encontrar amor real después de pasar décadas con alguien que solo se amaba a sí mismo, alguien que la trataba como un reemplazo en lugar de una compañera. Su voz se quebró cuando dijo que Omar le mostró lo que significaba ser valorada y respetada y realmente vista. El abuelo y la abuela se sentaron en la primera fila llorando lágrimas de felicidad, y me di cuenta de que nuestra familia era realmente más fuerte ahora sin papá en ella. Habíamos perdido a la persona que nos mantenía unidos a través de mentiras y ganado la libertad de construir algo honesto. En la recepción Omar me llevó aparte y me agradeció por estar ahí para mamá durante el divorcio, y le dije que me alegraba de que encontrara a alguien que la mereciera. Me dio la mano y dijo que haría todo lo que pudiera para hacerla feliz, y le creí porque sus acciones coincidían con sus palabras. Tadeo me llamó en diciembre justo después de revisar sus calificaciones en línea. Había entrado en la lista del decano su primer semestre sacando 9.2 mientras jugaba fútbol y se adaptaba a la vida universitaria. Estaba tan emocionado que apenas podía sacar las palabras, hablando rápido sobre cómo había estudiado cada noche después del entrenamiento y cómo sus profesores decían que tenía potencial real. Le dije que estaba orgulloso de él y me alegraba que fuera mi hermano, y se quedó callado por un segundo antes de decir que tenerme en su vida hizo posible dejar a papá atrás. Dijo que saber que tenía familia real que se preocupaba por él por quien era, hacía más fácil cortar a alguien que solo se preocupaba por la imagen que Tadeo representaba. Hablamos por 1 hora sobre sus planes para el siguiente semestre, y si debería declarar una carrera ya, y sentí esta calidez en mi pecho que no tenía nada que ver con venganza o papá, o nada del desastre de antes. Me di cuenta en algún momento de enero que no había pensado en papá o en la venganza en semanas. Había estado demasiado ocupado con mi vida real, viendo amigos para cenar y trabajando en proyectos en mi trabajo y planeando mi visita al siguiente juego de fútbol de Tadeo. El enojo que me había consumido por meses después de ese discurso de acción de gracias se había transformado en algo mejor, algo más ligero. Estaba genuinamente feliz, rodeado de gente que valoraba la honestidad y aparecía cuando decían que lo harían. Las consecuencias de papá fueron obra suya, el resultado natural de construir una vida entera sobre mentiras y manipulación. No necesitaba seguir revisando cómo estaba o preocuparme sobre si había aprendido algo porque ya no importaba. Yo había seguido adelante construyendo algo real mientras él lidiaba con las ruinas de lo que destruyó. En acción de gracias, exactamente 1 año después del discurso de papá sobre Tadeo siendo todo lo que esperaba, organicé la cena en mi departamento. Mamá y Omar llegaron temprano para ayudarme a cocinar, y Tadeo manejó 2 horas después de su entrenamiento matutino. El abuelo y la abuela llegaron con 3 pays e historias sobre sus vecinos, y todos nos amontonamos alrededor de mi pequeña mesa de comedor con las rodillas chocando y los platos encimados. Antes de comer, fuimos alrededor de la mesa diciendo por qué estábamos agradecidos, y cuando llegó a Tadeo, dijo que estaba agradecido de que expuse la verdad porque lo liberó de las mentiras de papá.
Dijo que solía pensar que era especial por ser el favorito de papá, pero ahora entendía que era solo otro accesorio en una vida falsa, y aprender la verdad le permitió construir relaciones reales en su lugar. Mamá apretó mi mano bajo la mesa, y la abuela se limpió los ojos y dije que estaba agradecido por todos aquí que eligieron estar en mi vida, en lugar de tratarme como una obligación. Soy genuinamente feliz ahora de una manera que nunca fui cuando papá estaba cerca. Estoy rodeado de gente que eligió estar en mi vida, gente que aparece y dice la verdad y se preocupa por mí por quien realmente soy en lugar de quien quieren que sea. Tadeo y yo hablamos cada semana y planeamos visitas y nos enviamos memes estúpidos que nos hacen reír. Mamá llama para contarme sobre su vida con Omar y pregunta sobre mi trabajo y realmente escucha mis respuestas. El abuelo y la abuela manejan una vez al mes para comer y contarme historias sobre mamá cuando era joven. Estas son relaciones reales construidas sobre honestidad, en lugar de la conexión falsa que tenía con papá que se basaba en él, fingiendo que yo era lo suficientemente bueno hasta que algo mejor llegara. Papá perdió a sus dos familias porque nunca valoró a ninguno de nosotros lo suficiente para ser honesto, y yo gané una familia real al negarme a aceptar sus mentiras nunca más. Él está solo en su estudio trabajando en ventas porque destruyó cada conexión real que tuvo, y yo estoy aquí con gente a la que realmente le importo. La vida resultó exactamente como debía ser.